Esto quiere decir que de forma simultánea, es decir, al mismo tiempo, lo que pasaba en México, Tenochtitlan, en aquel siglo, algo pasaba al mismo tiempo del otro lado del globo o del mundo, como en el caso de Fernando de Magallanes, explorando las islas de Filipinas, y al mismo tiempo en la otra parte del globo terráqueo, que es en el mundo mismo o el planeta, en Alemania, en ese mismo siglo, si no es que en 1521 estaba pasando algo muy trascendente y detonante, como es la manifestación o la queja de la iglesia protestante contra las indulgencias del Papa. ¿Sí me explico? O sea, la historia nacional y la historia mundial no son inherentes, son complementarias. Por eso no debe de entenderse como una diferencia drástica de esta es una cosa y esta es otra, como si no se relacionaran. Al contrario, van vinculadas, pero son necesario clasificarlas que más adelante se va a ver. Pero un ejemplo de esta vinculación de la historia nacional con la historia mundial, también conocida como historia general o universal, está plasmado en este parrafito pues que acabamos de leer. Por otra parte, pues la historia también hay que entenderla por capas. Por ejemplo, ya les hablamos de la historia mundial, general o universal. Es lo mismo. La historia mundial, general o universal hay que verlo metafóricamente, es decir, figurativamente, como las capas que tenemos los seres humanos, por ejemplo. Es decir, nuestro sistema óseo, representado con la historia mundial general, más, por ejemplo, ¿no? El sistema musculatorio como la historia nacional. Por otra parte, la historia patria, que es como este sistema circulatorio, y la historia local o microhistoria, como el perito digestivo, que da como resultado, pues la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decir todo esto? La historia de la humanidad no tiene límites, no tiene divisiones de tipos de historia. La historia de la humanidad habla de todo, como si no existiera una división o un fragmento. En cambio que, como en el caso de estos dibujitos, tenemos tipos de historia, como es la microhistoria, es un tipo de historia. Se enfoca solo en una dimensión más chiquita. La historia patria, que se enfoca en el sentimiento de nación o la identidad, o tenemos por otro lado la historia nacional, que se enfoca en la construcción de un Estado-nación para comprender el aquí y el ahora. Y finalmente tenemos la historia mundial general o universal, que es lo mismo, que es todo este ligue o vínculo entre naciones, entre regiones, etcétera, ¿no? Que todo da motivo y razón para entender el aquí y el ahora. O sea, la suma de estos tipos de historia da el resultado de la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad no es separada, comprende todo esto, estos cuatro tipos de historia. Por eso es muy importante conocer y comprender la diferencia entre historia nacional e historia mundial, pero que son vinculadas. Y para comprender mejor la historia, como lo acabamos de mencionar, se clasifica y se divide en tipos o especializaciones que más adelante se verán. Por ejemplo, no es lo mismo historia nacional política que la historia mundial de la política. ¿Por qué? Porque va a englobar más datos, va a englobar más hechos, más procesos, más personajes, más información, ¿no? Por otro lado, no es lo mismo la historia nacional cultural a la historia nacional de la economía. ¿Por qué? Porque se van enfocando por los cuatro ámbitos que hemos estado estudiando a lo largo del ciclo. Tenemos el ámbito social, político, económico y cultural. No es lo mismo analizar historia nacional cultural que historia nacional política o historia nacional económica o historia universal económica, etcétera. No es lo mismo, pero están vinculadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros no queremos conocer todo, queremos conocer una fracción, solo queremos enterarnos de unas pequeñas cosas. Por otro lado, como en el caso de la historia de la humanidad, el pasado es uno solo, no son diferentes. Quiere decir que son simultáneos, pues. Solo los hechos y procesos históricos sucedieron de forma simultánea y contextual, es decir, a según sus necesidades, a según